días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar sobre tecnologías o soluciones que tenemos para sistemas autónomos y de respaldo. Como siempre, antes que nada, darles una cordial bienvenida, confirmar que me están escuchando de manera adecuada. Para esto, si me pueden escribir en el chat, si pueden levantar la mano en el costado derecho, encuentran una opción donde pueden hacerlo. Muchas gracias, Manuel, Sergio, Juan Carlos, Juan Andrés. Bueno, veo que el audio está correcto. Muchas gracias a ustedes por levantar la mano. Vamos a dar un par de minutos adicionales, esperando algunos asistentes más para que se vinculen al webinar y estaremos dando inicio en unos minutos. Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Un cordial saludo a los que no había tenido la oportunidad de saludar anteriormente. Darles las gracias por estar vinculados al webinar que estaremos realizando el día de hoy. Vamos a estar conversando un poco sobre esas soluciones autónomas, soluciones de respaldo que tenemos con Fronius. Tenemos algunos productos, soluciones para ese tipo de aplicaciones. Ahora ya también contamos con un nuevo inversor híbrido que va a funcionar en muchas de esas aplicaciones. Vamos a mencionar un poco de sus características en la parte final. Bien, como siempre, antes de iniciar, presentarnos, por mi parte, un gusto entrar en contacto con ustedes. A los que no me conocen, mi nombre es Camilo Rincón. Llevo en Fronius ya algunos años, más de 2 años atendiendo el mercado de Colombia, del Caribe. También contamos con mi compañero Camilo Belmar, quien está encargado de mercados un poco más al sur del continente, Chile, Uruguay, Argentina. Cualquier requerimiento que tengan en estos mercados nos pueden contactar. Ahí encuentran nuestros correos electrónicos y vamos a estar siempre muy atentos a responder sus inquietudes. Bien, iniciando, vamos a conocer un poco qué es Fronius. Fronius es una empresa austriaca, tiene su origen en 1945, ya 75 años de historia de transformación de energía. Nuestra empresa nace en Pettenbach, ese es un pequeño poblado cerca a Linz, una de las ciudades principales en Austria. Toda nuestra fabricación, ensamblaje, montaje de nuestros productos aún se encuentran en estas fábricas, lo que quiere decir que todo nuestro producto tiene exportación desde Europa. Y bueno, nace como muchas de las grandes empresas en un pequeño espacio, como vemos en el costado izquierdo. Esto es lo que en su momento fue el origen de Fronius. Hoy contamos con más de 5.000 empleados, 3 divisiones y bueno, bastante experiencia en todo este rubro de la transformación de energía. Como les comentaba, todo nuestro producto parte de Austria. Normalmente embarcamos Puerto Hamburgo, distribuimos a todo el mundo. Contamos con varias subsidiarias o empresas locales en las cuales tenemos personal, back office, pero también contamos con diferentes agencias. Las agencias son empresas locales de Fronius dedicadas exclusivamente a una de esas 3 divisiones que les comentaba al origen.
Sin embargo, pues también tenemos una amplia cobertura en los países que encontramos como export market. Tenemos personal de Fronius dedicado atendiendo las solicitudes para estos mercados. Algo muy interesante de Fronius es que aún está en manos familiares, quien dio origen a Fronius en su momento, el señor Gunther Fronius, quien vemos en la izquierda. Él y su familia han estado a cargo de Fronius, pasando por su hijo y en este momento a nuestro actual CEO, quien es nieta del fundador. Son muy importantes porque da una gran estabilidad a la empresa, toda la financiación, todos los recursos nacen de origen familiar, nacen de los propios recursos y no dependemos de estas fluctuaciones internacionales ni de la banca y bueno, todo lo que esto puede conllevar. Bien, tres unidades de negocios aún activas, la que dio origen a Fronius, que fue recarga de baterías. 5 años más adelante nace la división de soldadura, actualmente muy activa, muy importante a nivel mundial. Y bueno, ya la que nos compete el día de hoy, la industria solar, que nace en 1992 y desde ese entonces hasta ahora con un gran desarrollo de productos. Consideramos ser una empresa líder y pionera en ese segmento y cuya foco de generación distribuida la ubica como una de las empresas más importantes en este segmento. Un poco de los números de la energía solar de esta gran división. Hemos instalado más de 2 millones de inversores a nivel mundial que dan cuenta de aproximadamente 17.3 gigavatios, algo así como toda la instalación eléctrica de Colombia. Esto pues únicamente en inversores solares para generación distribuida. Estamos con una amplia red que abarca más de 60 países a los cuales tenemos exportación y con los cuales llevamos nuestros productos a cualquier parte del mundo, dando cuota de un aproximado 95% de exportación. El resto se usa en el mercado de Austria, lo que también muestra la importancia que tienen los países y regiones como Latinoamérica y Sudamérica para la empresa. Dentro de todos nuestros productos tenemos algo y es una meta de ser 100% renovables, de ahí nuestro eslogan de 24 horas de sol y bueno, para esto es muy importante la integración con diferentes sectores, no únicamente pensar en la generación solar aislada, sino poder vincularlo con otro tipo de generación como generación eólica, hidroeléctrica, tener grandes instalaciones macros, llamémoslo así, granjas, o también estas micro redes, que es algo también de lo que estaremos hablando el día de hoy. Algo muy importante que tiene la empresa es estos desarrollos con hidrógeno, que seguramente van a ser bastante importantes y relevantes, no solo en Colombia, sino pues a nivel mundial. Todo esto con un hidrógeno verde producido a través de electrólisis con energía generada a través del sol. Bien, y de aquí en nuestra meta, les comentaba 24 horas de sol, hemos poder vincular diferentes soluciones, por ejemplo, estas soluciones rurales y off-grid, cuya intención en este caso puntual es o solucionar algún problema de falta de red o generar algunos ahorros cuando tenemos, por ejemplo, sistemas con generadores. Y este va a ser nuestro primer punto en este webinar. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan estas soluciones off-grid cuando tenemos generadores diésel, por ejemplo. Aunque no solamente son generadores diésel, podemos también contar con generadores a base de gas, microturbinas, bueno, diferentes equipos que nos puedan proveer una señal de frecuencia y voltaje. Cuando esto está presente, es posible vincular de una manera muy sencilla los inversores a esta señal y de esta manera generar ahorros económicos. Esto lo podemos hacer de varias formas, existen varios modelos en los cuales podemos hacer uso e instalación de un sistema de generación acompañado de un backup. Este backup puede ser perfectamente lo que les comentaba, un generador diésel. ¿Cuándo se vuelve importante? Bueno, existen muchas razones y muchas oportunidades de negocio en este aspecto. Nosotros conocemos empresas, por ejemplo, que están conectadas a la red, pero adicional a esto tienen sistemas de respaldo. Muchas veces estas empresas sufren de cortes energéticos y es cuando entra a operar sistemas de respaldo. Pero esos sistemas de respaldo básicamente lo que están haciendo es quemando un combustible, haciendo un consumo de un recurso que desde cualquier punto de vista no es renovable, que tiene un gran costo y que
tiene unos problemas asociados de transporte, problemas ambientales, incluso de seguridad. ¿Cuál es la idea y qué es lo que buscamos al tener una sincronía con energía solar? Bueno, es poder reducir no solo el costo directo de este combustible, sino también esos otros asociados de transporte, de almacenamiento. Esto también se puede hacer vinculando el sistema cuando está completamente conectado a la red. Eso quiere decir que en un sistema convencional conectado a la red, donde también hay un sistema de backup, podemos hacer esa sincronía y ese automatismo, en caso de tener un fallo de red, podamos sincronizarnos nuevamente con el generador. ¿Qué necesitamos para estos sistemas? Bueno, realmente es muy sencillo, únicamente nuestros inversores solares, algunos CTs o medidores adicionales y dependiendo del proyecto, un controlador. Vamos a ver un poco esos requerimientos y cuándo necesitamos este controlador. Bien, aquí vemos un esquema, una solución muy simple o sencilla de una sincronía o unión de nuestros sistemas, nuestros inversores con un generador, en este caso un generador diésel. Tenemos una planta o un consumo, el cual es 100% alimentado por un generador diésel. Puede ser un bombeo de riego, puede ser alguna minera, puede ser alguna petrolera, bueno, diferentes industrias que normalmente tienen como principal forma de generación energética plantas o motores diésel. En ese caso vamos a tener una sincronía directa, es únicamente hacer un cálculo estimando cuánto es el mínimo de operación que requiere el diésel. Una vez conocemos este mínimo de operación del generador diésel, podemos suplir el restante con energía solar fotovoltaica. Como les comento, aquí la idea siempre es tener un sistema de generación operativo para que nos pueda proveer la señal de frecuencia y voltaje a nuestros inversores. Algo así como engañar al inversor y decirle que está conectado a la red, pero esa señal de frecuencia frecuencia y voltaje a la cual se va a sincronizar, pues realmente proviene es de la generación diésel. Bien, pero también tenemos el caso, por ejemplo, en donde un sistema está vinculado a la red, un sistema convencional, tenemos una planta, una fábrica vinculada a la red que tiene un automatismo el cual opera cuando hay un fallo de red. Si se presenta este fallo de red, el sistema automáticamente va a switchar, a hacer algún cambio en su parametrización y permitir que el generador diésel empiece a alimentar los consumos. Originalmente nuestro sistema fotovoltaico convencional estaba vinculado a la red. Sabemos que ante un fallo de red lo que va a ocurrir es que ese sistema fotovoltaico va a salir de operación, va a entrar en modo isla, llamémoslo así, y este modo isla quiere decir que no va a operar. Pero una vez se reactiva el generador diésel, va a empezar a proveer la señal nuevamente, esa señal la va a recibir nuestros inversores y se va a sincronizar nuevamente con el generador. Eso quiere decir que va a operar en las dos opciones que tiene presente el sistema, o con red como un sistema convencional o en caso de fallo de red con un generador diésel. Obviamente aquí hay unas consideraciones o algo que debemos tener en cuenta para el requerimiento adicional de un controlador. ¿Cuáles son esos requerimientos adicionales? Bueno, aquí vemos un esquema, un, un consumo de una instalación donde tenemos a través del día una demanda energética que inicia de 400 kilovatios y puede llegar a un pico de 1600 kilovatios. Esta planta podemos decir que en pico consume o requiere 1.6 megas para su operación. En este caso, el cliente nos consulta o queremos ver una forma en la cual disminuir ese consumo de diésel. ¿Cómo lo podemos hacer? Vinculamos un sistema fotovoltaico. Aquí vemos que el sistema fotovoltaico inicia su operación a las 7 de la mañana, llega a su pico a mediados del día y vuelve a caer. En este caso estamos recortando o dejando de consumir este pedazo que vemos en rojo. Esto porque lo estamos atendiendo con generación fotovoltaica. Bajo este esquema, si vemos acá en el punto mínimo de operación del generador, siempre va a estar operativo. ¿Por qué? Porque la demanda no se va a suplir únicamente con energía solar fotovoltaica. Vamos a estar siempre igual requiriendo un poco
la ayuda del generador diésel y por lo tanto el diésel al estar en operación nos va a proveer la referencia, que es esta señal de frecuencia y voltaje que les comento, para que el sistema fotovoltaico siga en operación, de esta manera operando en paralelo a ambos y supliendo las demandas, que es realmente lo importante aquí, tener siempre atendida la demanda de nuestro consumo, ya sea totalmente con diésel o haciendo uso también de nuestro sistema fotovoltaico. Lo interesante de estos sistemas es que, como vemos, no requieren un controlador adicional porque sabemos que nunca la demanda va a estar tan baja que requiera algún controlador para descontar un poco la generación fotovoltaica. Pero no siempre es así y debemos tener muy en cuenta estos análisis de los consumos porque podemos encontrar este nuevo caso. En este nuevo caso ya nuestra instalación fotovoltaica es un poco más grande, ya no tenemos una instalación pico de 600 kilovatios como veíamos en el ejemplo anterior, sino que adicionalmente instalamos 1.4 megas en sistema solar. Si nosotros empezamos a hacer el seguimiento a la curva de demanda, vemos que las primeras horas del día se están supliendo únicamente con el generador diésel. A partir de las 7 de la mañana empieza a haber una operación en paralelo entre el generador y el sistema fotovoltaico. Pero a medida que sigue subiendo la radiación y que podemos obtener más energía solar, pues ese mínimo de operación que normalmente está aproximado al 30%, es el aproximado mínimo de operación de un generador diésel, pues se empieza a superar. Como se empieza a superar, el mismo sistema ve que no requiere más operación, el diésel se apaga y al apagarse, pues también el sistema fotovoltaico se va a apagar porque no hay quien provea una señal para sincronizarse. En este caso necesitamos tener un controlador. ¿Qué hace este controlador? Al ver que la demanda es menor a lo que yo estoy supliendo, va a reducir la generación fotovoltaica. En este ejemplo, como vemos, pudiésemos tener hasta 1.4 megas de generación, pero el controlador nos va a limitar para que siempre exista un pedazo de demanda atendiéndose por el generador diésel. Esto ya dependiendo de cada generador, pero como les comento, aproximadamente 30% diésel, 70% fotovoltaico. En este caso, vamos a continuar con esa operación hasta que se restablezca esos mínimos. Como les comento, bajo este modelo o bajo estos parámetros se hace necesario un controlador. Este controlador, pues existen de varios tipos, de varias marcas incluso, y depende un poco de la funcionalidad que nosotros queramos darle al sistema. ¿Y qué quiere decir la funcionalidad? Bueno, si adicionalmente, por ejemplo, el sistema requiere de baterías, nuestro controlador sería un poco diferente. Si de pronto el sistema sobrepasa algunos valores en kilovatios, pues necesitamos un controlador un poco más robusto. Pero siempre todos estos diseños ustedes nos pueden contactar, podemos asesorarlos en cuál es la mejor forma de hacer la conexión y si requiere controlador y bueno, el tipo de controlador que se necesita. Pero sí es muy importante antes de cualquier análisis conocer muy bien esta curva de demanda. Este es el input principal para poder hacer un estimado de cómo sería el funcionamiento y qué requerimientos tiene nuestro sistema de atención con vinculación generador diésel o nuestro conocido PV Genset. Componentes que se requieren para ese sistema, bueno, como lo mencionábamos, en caso de que sea necesario un controlador, algunos medidores o smart meter, digamos, un poco más robustos de lo que conocemos en nuestros sistemas convencionales y unos CTs adicionales para estar censando los requerimientos en todos los puntos. ¿Cuáles son todos los puntos? Pues es nuestra generación diésel, nuestra generación fotovoltaica, nuestra demanda de consumos en la instalación. Todo esto puede ser perfectamente sincronizable. Podemos, con el algoritmo del controlador, indicarle diferentes formas de operación. ¿Por qué? Porque seguramente algunos sistemas como, como principal recurso energético para abastecerse prefieren el diésel y en caso de ausencia de diésel, la red, esto pues como ejemplo, pero todo esto es parametrizable y configurable por medio del controlador.
Hay también muchos sistemas un poco más avanzados que cuentan o requieren de más generadores diésel. Algunos ejemplos que he visto en algunos mercados, los vemos en las camaroneras, algunas requieren de una demanda muy alta de energía y lo que tienen son varios diésel que prenden en cascada, llamémoslo así, cuando se requiere ciertos kilovatios inicia la operación un generador, al requerir más inicia operación un siguiente y así sucesivamente. En este tipo de sistemas también podemos vincular sistemas fotovoltaicos o generadores fotovoltaicos, pero ya requerimos de un controlador un poco más robusto que nos va a permitir hacer un control un poco más dedicado para cada generador y para el sistema fotovoltaico. Como ven, el nivel de complejidad puede cambiar un poco el controlador, pero siempre es posible hacer esta sincronía y vincular diferentes sistemas a, a las demandas o a los proyectos que así lo requieran. Bien, una pregunta muy importante y que en el desarrollo de estos proyectos siempre nos hacen y es cómo funciona el controlador y qué tan rápido responde ante los requerimientos. Bueno, aquí vemos gráficamente cómo es esa respuesta ante cualquier operación que se pueda presentar en nuestros consumos. Como vemos en la parte superior, lo que tenemos en azul significa el consumo o la demanda constante que se tiene en nuestra planta, llamémoslo en nuestra fábrica. Iniciamos, por ejemplo, en el día y en cierto momento apagaron algún equipo, algún motor y lo que ocurre es que la demanda cae. En ese momento nosotros vemos que tenemos un sistema fotovoltaico atendiendo cierta capacidad de esa demanda, pero como ha caído la producción o perdón, la demanda o el consumo dentro de la fábrica, el sistema fotovoltaico que pudiese generar muchos más kilovatios va a caer inmediatamente. También va a caer el generador diésel. ¿Por qué? Porque está respondiendo inmediatamente a lo que ocurre dentro de esa fábrica. Como él ve que cayó tanto el sistema fotovoltaico como el generador diésel, pues él va a levantar su operación, va a volver a un parámetro en el cual atiende la demanda dentro de la fábrica. El sistema fotovoltaico se para en unos mínimos en los cuales pueda operar en sincronía, como repito un poco, esos mínimos puede ser 70 fotovoltaico, 30% generador diésel, pero depende mucho de la demanda de la fábrica. Bien, creció un poco la demanda, seguramente prendieron algunos aires acondicionados o alguna otra maquinaria. El sistema solar vuelve a incrementar su producción, el sistema diésel va a incrementar un poco, pero vuelve a estar en los mínimos de operación. Cae nuevamente la demanda y vamos a tener la misma operación en conjunto, tanto de nuestro sistema fotovoltaico como de nuestro sistema generación diésel. Una vez vuelve a crecer una demanda o un valor un poco más alto, responde de manera inmediata el generador diésel hasta que vea que esa demanda se puede también suplir con un generador fotovoltaico. Como ven, esto es realmente muy rápido. También requiere conocer un poco las demandas o los requisitos dentro de la fábrica, porque si es una fábrica que no puede permitir un paso por cero, o sea, que nunca esté desatendida bajo ninguna circunstancia las demandas, aquí podríamos pensar también en instalar baterías como para darle un respaldo mucho más rápido a la entrada de los generadores. Pero todos los proyectos, digámoslo así, son individuales y requieren de un estudio particular. Bien, algo muy importante cuando estemos desarrollando estos tipos de sistemas es conocer, como les comentaba, la demanda al interior de nuestra planta, fábrica o qué sé yo, la minera a la cual decidamos instalar esos sistemas. Siempre conocer cuál es el mínimo de operación de las plantas de respaldo. Puede ser un diésel, un gas, una microturbina. Aproximadamente siempre estamos hablando de un 30%, aunque ya hay sistemas que pueden permitirse una operación por debajo de ese 30%. Eso seguramente no lo indica la ficha técnica de esos motores. En ese caso, la potencia fotovoltaica no debería exceder un 60-70% en una relación donde el 30% sea el mínimo del generador. Y algo muy importante, deberíamos tener un sobredimensionamiento máximo en el lado de continuo. Si bien sabemos que Fronius puede llevar hasta un 150% de sobredimensionamiento en DC, para estos sistemas sí se vuelve un poco más requerido tener este sobredimensionamiento
ya que nos va a permitir no tener una fluctuación tan alta solar, estar más bien siempre sobre el punto máximo de operación del sistema. Entonces se vuelve muy importante ese sobredimensionamiento. Bien, nosotros podemos apoyarlos en una etapa un poco más avanzada de sus proyectos con un análisis desde Homer. Esto es un software que nos va a permitir el análisis de estos sistemas, comprendido desde los ahorros económicos por consumo de combustible, la rentabilidad, la TIR del proyecto, cómo son esos flujos económicos, cómo son esos balances, en qué mes vamos a tener o necesitar mucha más demanda de gas o de diésel. Bueno, todos estos parámetros los podemos suministrar, obviamente en etapas un poco más avanzadas de nuestros proyectos, no en una etapa de prefactibilidad, sino cuando ya vamos un poco más avanzados en el estudio. Bien, una vez tenemos desarrollado nuestro proyecto y estamos en la puesta en marcha, realmente desde nuestros inversores es muy sencilla la vinculación, básicamente de lo que conocemos del commissioning normal de la vinculación de un sistema fotovoltaico a la red. Lo único que va a cambiar en la puesta en marcha es que ya no vamos a seleccionar un sistema, por ejemplo, a 400 voltios o 208 o 480, dependiendo un poco del país en donde nos encontremos, sino que vamos a seleccionarle microred MG 50 Hz o 60 Hz, dependiendo pues de la frecuencia a la cual nos suministre el generador. Esa es toda la diferencia que vamos a tener desde el setup de los inversores. Si en dado caso requerimos un controlador, lo único que tenemos que hacer adicional a este cambio en la configuración es conectar vía Modbus TCP o RTU nuestros inversores al controlador y el controlador se va a encargar de hacer todas las diferentes parametrizaciones. Como ven, desde Fronius es muy sencillo hacer una integración con sistemas de generación. Lo más importante siempre en estos proyectos es conocer un poco en antelación las demandas, conocer cuáles son esos sistemas y de qué forma vamos a atender las demandas de la instalación. Lo podemos hacer para nuestros sistemas SIMO o ECO y bueno, ya también a partir de pocos meses con nuestros Tauro, nos va a ampliar un poco también el rango en los cuales vamos a poder aplicar para estos sistemas. En cuanto a la compatibilidad de los inversores, es muy amplia. Casi siempre los controladores de diésel no saldrían de Woodward, Compact, Dave o Hilo. Y con todos estos tenemos alianzas, hemos desarrollado ya proyectos con varias de estas compañías. En Latinoamérica, en Centroamérica tenemos varios ejemplos con desarrollos utilizando ese tipo de controladores, incluso también sin controladores y vinculándonos directamente a los motores diésel. Ventajas, bueno, como vemos son bastante las que podemos tener, un ahorro de combustible que al final se va a traducir en un retorno de inversión supremamente rápido. La instalación es muy sencilla, no necesitamos nada adicional a lo que ya conocemos con el commissioning de nuestros inversores. La confiabilidad se va a ver aumentada porque ya ahora un proyecto no va a depender únicamente de uno o dos recursos, sino que estamos agregando uno adicional, lo cual únicamente trae ventajas. Tenemos la posibilidad de hacer esta operación off-grid o vinculándonos también con la red. En todo caso, vamos a ser un poco más independientes o completamente independientes de la red. ¿En dónde podemos aplicar ese tipo de sistemas? Bueno, las aplicaciones son infinitas, pero seguramente las más usuales las vemos en regiones aisladas que tienen operación únicamente con ese tipo de sistemas de generación, industrias como la minera, las petroleras, cuyas bases, cuyos pozos petroleros están muy alejados, no cuentan con red eléctrica y bueno, en este tipo de aplicaciones funcionaría supremamente bien sistemas fotovoltaicos. Pero, sin embargo, son bastantes las aplicaciones disponibles, hoteles, en agricultura. Muy usualmente me consultan sobre sistemas de riego, ya que los motores pues requieren una alta demanda, normalmente operan durante el día, que es donde también tenemos generación solar, entonces se sincroniza muy bien la demanda con la radiación solar, por lo que se vuelve muy importante ese tipo de sistemas para estas aplicaciones.
Como les comento también, tenemos varias aplicaciones en Latinoamérica, sin embargo, esta ha sido una de las más llamativas por su origen, porque estamos alimentando a través de esos sistemas toda una comunidad. Son aproximadamente 280 kVA que se están atendiendo directamente con sistemas solares, vinculándonos a motores diésel. Bueno, muy bien. También tenemos algunas soluciones de sincronía con inversores cargadores. Esta es una de las segundas opciones de operación off-grid con la que contamos actualmente. En ese caso, lo que nosotros estaríamos haciendo es vinculando un sistema en acople AC o DC coupling, incluso puede ser AC-DC coupling. ¿Cuál es la ventaja de tener esta sincronía con inversores cargadores? Bueno, pues que nuestra demanda de batería se va a ver reducido en un gran porcentaje porque durante el día estamos proveyendo de sistema de alimentación solar por medio de nuestro inversor sin tener que recurrir a una alta compra o una ampliación de las baterías. Y obviamente cuando ya no tenemos radiación, bueno, vamos a hacer uso del sistema de baterías que nos lo va a proveer el cargador. Aquí muy importante también tener en cuenta que este inversor cargador tenga una comunicación directa con el inversor. Como ustedes ven acá, y de pronto algunos de ustedes lo reconocen, estos equipos inversor cargador, como este controlador, que también es opcional si estamos haciendo una conexión DC coupling, son de la marca Victron. Tenemos una alianza muy fuerte con ellos, en los cuales ellos abren sus protocolos para nuestros inversores y viceversa nosotros para poder tener una sincronía completa. ¿Por qué se requiere esta sincronía? Bueno, aquí vemos un ejemplo en el cual tenemos una alimentación normal con un inversor conectado a un inversor cargador. En este caso tenemos una demanda que en parte se está atendiendo con la generación fotovoltaica, el restante se está almacenando en las baterías. Aquí básicamente el controlador lo único que haría es eh, gestionar la carga de las baterías. Tenemos también el caso en donde ya la radiación no es tan alta, la demanda requiere un poco más de energía. En ese caso, una parte se está alimentando desde el inversor, otra parte desde la batería. Hasta ahí todo nos operaría sin ningún inconveniente. Sin embargo, cuando tenemos, y como dando un ejemplo, tenemos cargadas las baterías. En ese caso, vamos a seguir teniendo una producción fotovoltaica, pero no tenemos un consumo para el cual poder llevar esta generación solar. En ese caso vamos a sobrecargar las baterías, eventualmente dañando no solo ese sistema, sino también el cargador. Para eso tenemos que gestionar esas cargas tanto de batería como esa generación solar desde los equipos Fronius. ¿Y cómo se hace? Por medio de una función de frecuencia. Una vez las baterías están cargadas, ellos emiten una señal de voltaje al inversor cargador. El inversor cargador entiende que ya las baterías están seteadas en su máximo, ya sea el que le hayamos configurado, y en ese momento envía un cambio en la frecuencia, ya que son ellos los que están proveyendo la sincronía de los inversores, aumentando o disminuyendo la frecuencia. Cuando se aumenta la frecuencia, Fronius lo que está entendiendo, o los inversores generadores lo que entienden, es que ya no se requiere tanta generación, por lo tanto va a cambiar su punto de operación generando menos energía. Este comportamiento es muy importante porque de esta manera estamos protegiendo el sistema completo, tanto los inversores cargadores como las baterías. Bien, la transferencia de datos y toda la comunicación del sistema se hace por medio de protocolos abiertos, en este caso RTU, si tenemos un Smart Meter, que para ese caso son muy recomendados, la comunicación por medio del inversor Fronius, por medio de nuestra Data Manager al controlador del inversor cargador, en este caso, y continuando con nuestro ejemplo de Victron, el Color Control sería por medio de comunicación Modbus TCP. La visualización de todos estos dispositivos lo podemos ver tanto en el Solar Web de Fronius como en el Color Control de Victron. Por lo tanto, vamos a tener un control de todos los parámetros. Bueno, aquí también es importante tener en cuenta que regularmente estos inversores cargadores se conectan por líneas y tenemos, por ejemplo, un inversor primo, requeriríamos de dos controladores, inversores controladores, uno para cada línea. Y aquí vemos cómo sería esa visualización línea a línea
de cada uno de los parámetros, inversor, cargador, batería, que tengamos vinculados en nuestra instalación. Al igual que en nuestro caso anterior con un genset, cuando tenemos un sistema con un microred, lo más recomendable es tener un arreglo fotovoltaico en el cual el sistema esté sobredimensionado casi que a su máximo. Ese máximo, para el caso de nuestros inversores, es del 150%. Hay una regla también muy importante que debemos considerar en el diseño de estos sistemas, y es que no debemos nunca tener un inversor cargador que sea más pequeño del inversor generador, al menos deberían ser de igual capacidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos un inversor trifásico de 12 kilovatios, por línea nuestro inversor cargador no debería ser menor a 3 kilovatios. Esa es una regla bien importante porque de esta manera estamos protegiendo el inversor cargador y nuestras baterías. Aquí vemos un ejemplo de unas instalaciones con este tipo de sistemas. Esto lo realizaron en España. Es una granja que está completamente separada de la red, y aquí vemos un sistema de 82 kilovatios en donde 82 kilovatios picos en DC, donde se instalaron 3 inversores de 20 kilovatios, lo que nos daría 60 kilovatios, y ahí vemos el sobredimensionamiento que siempre es requerido. Adicional, tenemos 6 inversores cargadores Victron 4, tenemos nuestro controlador y bueno, tenemos también nuestras baterías que están alimentando este sistema. Bien, algunas de las soluciones también muy novedosas que tenemos en cuanto a las soluciones aisladas de red es nuestro Fronius Gen 24 Plus. Aquí quiero ser también un poco claro, este no es un inversor para operación off-grid, es un inversor que va a estar conectado a la red, pero que en caso de ausencia de red puede operar fuera de ella. No quiere decir que vamos a poder instalar y operar nuestro inversor completamente aislado, fuera de red, en un espacio donde jamás tengamos la referencia de la red o de un sistema local de transmisión. Repito, aquí lo importante es que el inversor, ante la ausencia de red, va a tener dos sistemas en este caso, en los cuales nos puede prestar un respaldo. Bueno, este inversor fue lanzado oficialmente el año pasado. Como vemos aquí, ha tenido varios premios, entre ellos uno muy importante que fue Intersolar en Alemania. Esta es una de las ferias más importantes a nivel mundial de energía solar, y en este caso pues hemos obtenido el premio al mejor inversor del año. Unas características bastante importantes que vamos a empezar a conocer. Seguramente muchos de ustedes se preguntan cuándo está disponible. Bueno, la disponibilidad varía un poco entre cada mercado, pero les puedo decir que para el mercado del sur del continente, Chile, Uruguay, Argentina, nuestro inversor híbrido trifásico, el Simon Gen 24 Plus, ya está disponible. Lo pueden conseguir y adquirir por medio de nuestros distribuidores en cada uno de estos países. Para el mercado de el norte del continente, Colombia y el Caribe, este inversor trifásico sí va a demorar un poquito más. ¿Esto por qué? Porque este viene con tensión de salida 380-400, y como sabemos nosotros, nuestra tensión de red es un poco diferente, y el desarrollo de este equipo trifásico va a tener una espera adicional. Bien, este equipo, como lo mencionaba, es trifásico con 2 salidas MPPT, con la posibilidad de conectar a él y sincronizar baterías, en este caso baterías de alto voltaje, por el momento de la marca BYD o BYD. También contamos con nuestro inversor monofásico a 220. Sabemos que la referencia monofásico es europea, por lo tanto en nuestros mercados del norte, como en Colombia, el primo, que siempre escuchamos como monofásico, realmente se puede conectar con 2 líneas vivas a 110 voltios o 220 entre ellas. De esta manera tendríamos el voltaje requerido del inversor para su operación. Bien, este inversor primo también cuenta con 2 entradas MPPT, de igual manera cuenta con la disponibilidad de conexión de batería. El tiempo de lanzamiento de este equipo es a finales de marzo más o menos, aunque cada mercado pues tiene sus fechas diferentes. Los invito a que consulten con sus distribuidores para cuando tenemos disponible este equipo.
Bien, como les comentaba, este dispositivo tiene dos formas de operación off-grid y de nuevo, repito un poco para de pronto los que no me prestaron atención un poco antes, el equipo es un equipo para conexión de red, sin embargo, tiene opciones de operación backup, no quiere decir que el equipo es un equipo off-grid. La primera de ellas es la opción de operación con PV Point. En este caso, vamos a poder tener un circuito secundario en el propio inversor que ante un fallo de red nos va a proveer una potencia por esta salida. Dependiendo de la configuración que yo le haya seleccionado, que puede ser 120 voltios o 220, la potencia nominal va a ser también diferente. Para el caso de 120 voltios, vamos a tener una potencia máxima de salida de 1.6 kilovatios. En el caso de 220 voltios, la salida máxima será de 3.8 kilovatios. No necesitamos ninguna conexión o interruptor adicional, salvo que la normativa local no lo señale. Y algo muy interesante de esta opción de respaldo PV Point es que incluso fuera de red no requiere batería para su operación. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí tenemos este esquema que ejemplifica un poco esta conexión. Sabemos que ante un fallo de red, lo que va a ocurrir en el inversor es que él va a salir de operación. Va a salir de operación porque así no lo dicta la normativa. Nos dice que si hay un fallo de red, debe entrar en operación el método anti-isla, que quiere decir que el inversor para o lleva a cero su producción fotovoltaica. Bueno, en este caso el inversor también va a salir de operación, va a salir de esa conexión a red, pero por una salida adicional o un circuito de respaldo, vamos a poder conectar a ella unos consumos que, como veíamos en el slide anterior, puede ser hasta de 1.6 kilovatios para el caso de una tensión a 120 voltios o 3.8 para el caso de una tensión a 220 voltios. Esto obviamente durante el tiempo que tengamos operativo nuestros paneles fotovoltaicos, o sea, en horas del día. Si tuviésemos batería, y aquí es opcional, si tuviésemos batería, pues la batería nos va a complementar un poco esta demanda y tener un sistema un poco más estable. Sin embargo, no es necesario tener la batería para que el sistema PV Point esté en operación aún en fallo de red. A este PV Point yo le puedo ajustar algún tipo de circuito adicional o simplemente seleccionar un toma corriente que nos permita hacer una carga de nuestros consumos críticos. Y bueno, consumo crítico cambia de definición de cliente a cliente. Si, por ejemplo, es un sistema que le instalamos a una cafetería, pues seguramente una caja registradora, un pequeño computador va a ser su carga crítica. En un hogar seguramente el router para tener wifi y el computador para poder trabajar, ya que estamos todos trabajando desde casa. Entonces los consumos críticos van a variar un poco, pero sí lo importante es que tenemos la opción de alimentarlos directamente desde nuestro inversor aún fuera de red. Bien, tenemos otra opción de operación que ya es la opción conocida como full backup. En este caso, sí requerimos batería y la idea de este sistema es que ante fallos de red, el consumo de nuestra instalación se vea atendido completamente desde nuestras baterías. Como veíamos y les mencionaba anteriormente, las baterías en este caso BYD, y lo que nos van a permitir es que ante un fallo de red, como vemos en este esquema, el sistema abra un switch adicional que dependiendo de cada normativa tiene diferentes características. Lo importante es que siempre debemos tener este switch que nos permita abrir esa comunicación o esa red que tenemos de inversor a conexión o a tablero o a donde regularmente estemos llevando la sincronía. Esto obviamente por medio de la detección de nuestro Smart Meter, aquí es completamente importante y requerido el Smart Meter, quien se va a comunicar con el inversor y a su vez con este switch, que ante caso de falla abre el switch y nos va a permitir atender las demandas, ya sea directamente desde nuestra producción fotovoltaica o desde nuestras baterías. Bien, estas baterías también puedes seleccionarle la operación que se requiera. Si durante la operación normal conectado a red, lo que nosotros queremos es inyectar todo el excedente a red, o si los excedentes los queremos llevar a la batería, o si definitivamente lo que nosotros queremos primero es llenar las baterías y después alimentar nuestros consumos.
Bueno, todo esto lo podemos hacer debido a la tecnología Multiflow con la que cuentan nuestros inversores Gen24. Bueno, muy bien. Algo también importante, las baterías, la compatibilidad. Por el momento está sincronizado el BMS de las baterías con BYD. Estamos también desarrollando algunas alianzas y comunicaciones con otras baterías, pero esto es un desarrollo posterior. Por el momento estamos ofreciendo nuestro sistema junto con las baterías premium de alto voltaje. Qué importante, son baterías de alto voltaje de BYD. Algunas características de estas baterías son modulares, nos van a permitir ir incrementando la capacidad de almacenamiento progresivamente. Por ejemplo, podemos instalar nuestro sistema con algunos bloques de baterías, llegar hasta el máximo, que para este caso son 9 bloques, y instalar en paralelo hasta 3 bloques de estos, para un total aproximado, dependiendo también un poco de la batería, pero de 60 kilovatios hora. Con una profundidad de descarga del 90%, estaríamos hablando de más de 50 kilovatios de almacenamiento, lo cual es muy importante y realmente una suplencia bastante buena para sistemas comerciales pequeños o residenciales. Son baterías realmente muy livianas, en estos 60 kilovatios hora de almacenamiento no estaríamos excediendo de 200 kilogramos, lo cual realmente las hacen bastante livianas. Sí, importante que sean las baterías de alto voltaje. Ya aquí pasamos un poco de lado la tecnología de baterías de 12 voltios, 24 voltios, y estamos hablando de tecnologías que nos permiten carga y descarga de 200 a 600 voltios. Toda la comunicación la hacemos por cableado con nuestros puertos disponibles. Este inversor ya cuenta con 2 puertos Modbus TCP y 2 puertos Modbus RTU que nos van a permitir la vinculación de nuestros smart meter, de la batería y de algún tercero que quiera conectarse, algún sistema SCADA o BMS, también lo va a poder hacer por medio de nuestro inversor Gen24. Bueno, muy bien, es un poco en resumen de lo que es nuestro sistema Gen24. Los invito también a que sigan nuestras redes. Estamos promocionando para algunos mercados mucha más información sobre este inversor. Sé que hay mucha expectativa, muchas preguntas sobre él, entonces los invito a que puedan consultarlos en nuestras páginas online, en nuestros webinars. Y bueno, como siempre, agradecerles por su atención, por haber asistido a este webinar. Estaré algunos minutos adicionales en el chat respondiendo sus preguntas y espero verlos pronto en nuestros próximos webinars. De nuevo a ustedes, muchísimas gracias y espero que tengan un feliz resto de día.